Arrastion hori eta eskerrik asko etortxagatik, osoko bilkurari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, aurreko akten onarpena. Tendríamos el primer punto del orden del día de la sesión plenaria, la aprobación del acta de la sesión anterior. Osoren bat. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Oso ondo eska. Bigarren puntua, kontu emana. El punto número 2 sería la dación de cuenta. Quería poner en vuestro conocimiento que ya se ha iniciado el proceso de participación para la modificación de la ordenanza de tasas fiscales. Ya podéis encontrar desde hace una semana, algo más de una semana, se abrió el plazo para recibir propuestas y están abiertas hasta el 1 de septiembre. Estamos hablando de los impuestos y tasas 2021. Por otro lado, hemos solicitado dos subvenciones, una para los planes de empleo juvenil y otra de los planes de empleo locales, los habituales. En principio, creemos que hay que hacer un esfuerzo importante, pues porque las tasas de paro, lógicamente, debido al coronavirus, pues ya están aumentando y creemos que van a seguir aumentando. Entonces, dentro del plan de empleo juvenil se ha solicitado la contratación de 4 personas jóvenes, serían menores de 30 años, durante 8 meses a jornada completa. Esta modalidad o este decreto de subvención permite el contar con una subvención fija, una cantidad fija, subvencionable. Y de alguna manera, si nos conceden la subvención y si es así, tendremos que hacer una modificación presupuestaria en el mes de septiembre porque nos costará dinero. En estas subvenciones no es que de alguna manera con los planes de empleo local agotamos la subvención que se nos otorga, sino que en este caso no se subvenciona el contrato completo de la persona joven, ¿no? Entonces, en este caso se nos ha asignado una subvención inicial de 30.000 euros, 30 y pico mil euros, y tendríamos que poner en torno a los 45.000 euros si nos conceden la subvención total para el contrato de 4 personas. De todas formas, en caso de que nos la concedan, pues traeremos a pleno para su modelo de modificación y ya daremos los datos concretos. En concreto sería una persona para labores de animación sociocultural en área sociocultural, un auxiliar administrativo los servicios sociales, otra en intervención y un dinamizador y dinamizadora de comercio y empresa para el centro de innovación. Por otro lado, dentro del plan de empleo local 2020, contrataríamos un total de 7 personas, 2 agentes cívicos para reforzar el área de seguridad ciudadana desde el punto de vista informativo, 2 oficiales y 2 peones para la brigada, también para realizar funciones vinculadas a seguridad y logística vinculada al COVID-19, es decir, control, algunos seguimiento de protocolos, dotación de material, ese tipo de cuestiones. Tendríamos también una persona para la dinamización y el apoyo en participación y convivencia, un dinamizadora en medio ambiente y un dinamizadora de espacios de comunicación. En total, 13 personas para las cuales hemos solicitado subvención dentro de, ya os digo, de los planes de empleo local y los planes de empleo juvenil, ambas convocatorias impulsadas por Lanbide, por Gobierno vasco. Ya se han entregado las solicitudes y se suelen resolver a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, cuando tengamos más información y datos concretos con la resolución, los aportaremos. ¿Cuánto tiempo se les contrataría? En este caso, los planes de empleo local serían 6 meses, al 75% de la jornada. Sí, perdón, tiene razón, que antes lo he comentado. Entonces, lo que hemos hecho es la solicitud. Lo que pasa es que como a cada municipio, en función de su tasa de paro, ya se le asignan las cantidades económicas y lo habéis podido poder ver en las publicaciones del boletín oficial, pues damos cuenta un poco de que nos hemos presentado. Cuando ya nos resuelvan, ya tenemos toda la información de los puestos que nos han otorgado y de la subvención total. Pero digo porque si acaso habéis visto en las convocatorias, porque finalizan ahora, si no me equivoco, el 30 de julio y el 3 de agosto. Sí, eso. Entonces, por si lo habéis visto, oye, el ayuntamiento en qué está en esto, ¿no? Pues que sepáis que ya hemos presentado las solicitudes y, pues a la espera de resolución. Por otro lado, también informaros que por parte de Diputación se ha renovado la comisión de servicios de la tesorera municipal. Se renueva por otro año, ¿no? La comisión de servicios.
Vale, Udarren puntua, akordio proposamena, Etxebarriko udaleko gisa, baliabideen plan estratégico A. El punto número 3 sería la propuesta de acuerdo del plan estratégico de recursos humanos del Ayuntamiento de Etxebarri. Allá por 2006, el Pleno aprobó el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias de las instituciones locales vascas, el llamado Udalich, y las modificaciones del ARI, que son las que en concreto afectan a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Etxebarri. Dicho acuerdo recogía en su artículo 95 el programa de racionalización de recursos humanos para el personal funcionario de la institución, una prima de jubilación voluntaria por edad, es decir, lo que habitualmente se conoce como una prejubilación. En el pleno de 2019, de diciembre de 2019, se acordó la modificación del artículo 95, ya que se había aprobado un decreto ley que permitía a la plantilla de la policía local jubilarse de manera anticipada 5 años antes de su jubilación sin merma en su pensión. Precisamente el artículo 95 lo que pretende es que, lo que se interpreta es que debe afectar a aquellos trabajadores y trabajadores a los que les afecta una merma en la pensión y por eso se les da esa prima, para que de alguna manera se jubilen antes de la edad en la que les corresponde, puedan hacer sus cuentas y se compense esa merma de la pensión con esa prima de jubilación. Acompañando a la modificación de ese artículo en el pleno de diciembre, se adoptaba un compromiso de poner en marcha o de aprobar un plan de racionalización con la pretensión de fomentar la jubilación anticipada y que así pueda permitirse el rejuvenecimiento de la plantilla. Según esto, y tras las correspondientes mesas de negociación con la parte sindical que se han llevado a cabo a lo largo del mes de julio, se propone aprobar un plan de racionalización para los próximos 4 años que afecta a los trabajadores y trabajadoras adscritas a las áreas y servicios siguientes: Bienestar Social, Bibliotecas Municipales, Brigada de Obras y Secretaría. En concreto, el máximo de personas a las que les afecta dentro de estas áreas o servicios serían 4 personas. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, abstentzioak. Abstención, Bildu y PNV. Hori da, eskerrik asko. Laugarren puntua, akordio proposamena, udal trafiko ordenantzaren aldaketa. Propuesta de acuerdo en modificación de la ordenanza municipal de tráfico. El Ayuntamiento inició el procedimiento de reflexión encaminado a modificar la ordenanza de tráfico con 2 objetivos fundamentales. Por un lado, actualizar la ordenanza incorporando todas las novedades legislativas que se han llevado a cabo en esta materia. Y por otro lado, definir el uso de la bicicleta, ciclos, patines y monopatines en nuestro municipio. Cumpliendo lo indicado en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha iniciado el proceso para la modificación de la ordenanza de tráfico. Se puso en marcha del 2 al 15 de junio la fase inicial para la recogida de aportaciones para la elaboración del proyecto. Del 1 al 15 de julio de 2020 se publicó la propuesta o el proyecto de ordenanza para que la ciudadanía en general y las entidades a las que les pudiera afectar pudieran realizar alegaciones y propuestas. Se llevó a cabo el 7 de julio una sesión participativa sobre la ordenanza de tráfico y el papel de la bicicleta en nuestro municipio. Y de estos 2 procesos participativos se han presentado una serie de alegaciones a tener en cuenta en el proyecto presentado. En concreto, en el artículo 30, circulación por la calzada, se propone añadir una de las alegaciones que dice así: en las calles de único sentido se podrá circular en sentido contrario siempre que esté definida la vía ciclista correspondiente y debidamente señalizada. En el capítulo 2 de prioridades, en el artículo 37, se propone quitar uno de los párrafos que puede llevar a equívoco a interpretaciones equívocas. Y en ese mismo artículo, en el 37, se propone incluir las prioridades dentro del Parque Becosolo, dadas las particularidades del parque y de cara a priorizar el uso peatonal y ciclista dentro del mismo. Por otro lado, en el artículo 42, en el de vehículos de movilidad personal, se propone modificar el primero de los epígrafes, en el que habla de la prohibición de la circulación por aceras y zonas peatonales y la posibilidad de circular por las vías ciclistas específicas y que estén debidamente señalizadas con las limitaciones de velocidad y el resto de normas establecidas en esta ordenanza.
No se podrá circular por las sendas ciclables compartidas con peatones que no tengan definido el espacio para las personas ciclistas. Por otro lado, también se propone incluir otras las alegaciones de cara a apostar por la normalización lingüística y en aquellas, nomenclaturas en las que se vaya a utilizar palabras que en euskera y en castellano puedan ser muy similares y son perfectamente entendibles, se utilice únicamente en euskera, como por ejemplo obrak, motorrak u otros ejemplos que se van a ocurrir, y que puedan de alguna manera darnos pistas desde la nueva ordenanza del euskera que se pondrá en marcha, si todo va bien, en el mes o que traeremos para su aprobación en el mes de noviembre, para lo cual se llevará a cabo la reflexión durante los meses de septiembre y octubre. Por otro lado, el artículo 120 no se modificaría. Habla de que la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos de transporte escolar dentro del municipio de Etxebarri es de 50 km por hora. Y luego hay un párrafo que seguido dice que la limitación establecida anteriormente se entenderá sin perjuicio de la obligatoriedad de respetar los límites más bajos impuestos por las corrientes señales que resultan de aplicación general. Es decir, bueno, viene a decir que si hay algunas zonas que son 50, pues lógico, o sea, la máxima velocidad sería 50 y en aquellas zonas 30, que prácticamente va a ser el 90% del municipio, pues tendrán que lógicamente ajustarse a esa velocidad. Con lo cual, desde el área de seguridad ciudadana nos informan que bueno, está claro el articulado. En todo caso, estamos hablando de una aprobación inicial. Digo esto porque tiene que publicarse de nuevo, tiene que publicarse en el boletín oficial y podría haber luego nuevas alegaciones. En caso de que no la subiera, se entendería definitivamente aprobado. Vale, aldeko botoak, abstentzioak. Hori da, eskerrik asko. Bosgarren puntua, akordio proposamena, Etxebarriko irisgarritasun plana. El punto número 5 es la propuesta de acuerdo del plan de accesibilidad de Etxebarri. Miguel Mesedes. Sí, gracias, Loren. Lo que proponemos para aprobar en el pleno de hoy es la revisión de actualización del plan de accesibilidad de Etxebarri que está vigente hasta ahora. Como decíamos el otro día, teníamos previsto haberlo traído para el mes de marzo o abril, pero por motivo de esta alarma COVID-19 pues lo hemos tenido que posponer hasta ahora. El objeto de este plan de accesibilidad de Etxebarri es revisar, modificar y actualizar las propuestas del anterior plan de accesibilidad, así como definir las nuevas prioridades a cometer tanto en vía pública, en edificios municipales, en la red de transporte y en algunos espacios comunicativos. Esta actualización viene dada principalmente para adaptar el plan a la legislación vigente, que es cambiante, y por otra parte para recoger las necesidades y propuestas que la ciudadanía nos hace llegar. Es un plan de actuación cuyo objetivo es hacer accesible el entorno existente para que todas las personas lo podamos utilizar libre y autónomamente. Como decía, este plan evalúa y propone actuaciones para la eliminación de barreras existentes en los espacios de uso público, como son las calles, las plazas, los parques, los edificios públicos, como equipamientos culturales, deportivos, administrativos, educativos, etc. El plan también evalúa los elementos del transporte, las paradas de bus, las estaciones, los vehículos y los estacionamientos reservados a las personas de movilidad reducida. Y por último, como comentábamos, analiza los sistemas de señalización y comunicación públicos, haciendo énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con los recursos técnicos de atención al ciudadano y la web municipal. Es, por tanto, un marco de actuación municipal que sistematiza los problemas existentes y propone un plan de actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones genéricas que en muchos casos necesitarán posteriormente de un proyecto constructivo concreto. Para la redacción de este plan, el Ayuntamiento contrató a través de un proceso de licitación a la consultora Geotech Gestión Espacial, cuyo cometido ha sido el de evaluar el nivel de barreras existentes, definir las actuaciones necesarias para hacer accesible el entorno y valorar el programa de actuación. El coste total de este plan, en los 4 ámbitos de actuación, es de casi 9 millones de euros, donde la parte del espacio público es el ámbito que mayor coste supone. Por último, comentar, dar cuenta de la sesión informativa y participativa de este plan de accesibilidad que se realizó la semana pasada, a la que asistieron distintas personas, representantes de entidades, de asociaciones y otras a título personal,
Sesión que fue muy enriquecedora para los que pudimos asistir, donde se recogieron algunas aportaciones interesantes y algunas de ellas pues se van a incluir directamente ya en el plan y otras requerían de un análisis pues pormenorizado, un análisis más a detalle, aportaciones que se van incluyendo según se vayan analizando, ya que el plan es un documento vivo y actualizable en todo momento. Dentro de estas propuestas y a modo de ejemplo destacar el proyecto de cambiadores inclusivos para personas mayores que, bueno, propuesta de la asociación Chocovide, pues bueno, pues los pusieron en la sesión y precisamente, bueno, este proyecto fue el proyecto ganador de la pasada edición del concurso de ideas innovadoras convocadas por este ayuntamiento. Ni pare bat galdera bakarrikan. Aurrekoan komisioan galdetu genuen aia beko soloko barandilan aber kontutan izango zenutenik eta bueno, pentsatuko dozuela esan zenuten orduan zan jakiteko honen inguruan zeo zer pentsatu dozuen edo ez? Ondino, vale, sin más. Eta gero, Loren, komentau genduen hori diferentzia alde bat dagoela geoteken informea artean eta zeuen arkitektoaren inguruan, ba hori, zuek esaten dozuela 75 inguru inda dagoela, aurreko planaren kontran, eta bestia 6an askotan esaten dago. Galderia da, pentsatu duzuen, zeba, edo zertan pentsatzen duzuen dagozala diferentzia horrek? Yo no sé, el otro día, la verdad que me sorprendió un poco el comentario y bueno, Miguel tiene el informe del arquitecto, entonces ahora paso a la lectura. Yo simplemente, en vía pública, grado de cumplimiento, sigo según lo que pone en el informe de Geotec. Vía pública, grado de cumplimiento. Se puede considerar un buen grado de cumplimiento respecto al plano anterior. Bueno, luego hace matizaciones y tal. Es decir, bueno, buen grado. Edificios municipales. El grado de cumplimiento ha sido bajo. Bueno, edificios municipales, es verdad que si tenemos una valoración general de las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años, casi todas las intervenciones han sido en vía pública, ¿no? Es decir, bueno, en los edificios municipales, siempre que se ha habilitado o se ha renovado una de las instalaciones, por ejemplo, una de ellas ha sido la del edificio Talca, entonces se instaló el ascensor correspondiente, se acomodaron todos los itinerarios accesibles, entonces lógicamente cuando se ha hecho una actualización de un local se han tenido en cuenta todos los parámetros accesibles, pero es que no sé si hemos hecho algunos más. La cuestión es que, claro, durante esta legislatura última surgió la oportunidad de Euskal Sale en Plaza. Euskal Sale en Plaza, sabéis que el ayuntamiento cuenta con una serie de locales a pie de plaza y la idea es actualizar muchos de esos servicios, como puede ser el Euskaltegi o puede ser la biblioteca, ya un espacio mucho más cómodo, más grande y sobre todo más accesible, ¿no? Con menos barreras arquitectónicas ya de salida. Porque acomodar la biblioteca del Parque Beco solo entenderéis que es una inversión pues de dudosa eficacia desde el punto de vista económico y social, ¿no? Son chalets que que se reconvirtieron en su momento a servicios municipales y que adecuar los baños y los accesos pues prácticamente inutilizaría los propios espacios porque no habría espacio para las actividades propias, ¿no? Entonces, es verdad que Euskal Sale en Plaza es una oportunidad que surgió en un momento concreto, pero bueno, por suerte, el año que viene estarán ya disponibles esos locales y si hay disponibilidad económica se podrá abordar la actualización de esos servicios. Luego en el tema del transporte, que es donde yo dije que me llamó la atención, ¿no? Cuando le dije, joder, pone desde el anterior, se puede decir que se han desarrollado pocas actuaciones de las que se propusieron en el año 2008. Y ojo. Y me llamó la atención porque de las diapositivas que puso al principio puso fotos de los nuevos buses del Etxebarri Bus que se actualizaron en el año 2010, con lo cual me extraña que estuvieran dentro del plan de accesibilidad porque esa decisión se la plantean al ayuntamiento desde Lange en el año 2015, ¿no, Javi? Que se adoptó en el pleno incluso el acuerdo de que si prorrogábamos los 5 años de duración del contrato que finalizaban en el año, precisamente terminaban este año, que si nos comprometíamos a agotar los 5 años de prórroga cambiaban los autobuses, que eso fue en el año 2015, o sea, con lo cual esto no estaba en el plan de legislatura, pero bueno, me llamó la atención que puso esa fotografía de los nuevos buses. Luego, por otro lado, puso el ascensor de la línea 3, que me temo que nuestro plan de accesibilidad no estaría porque es una intervención que no es nuestra. No sé si se recogen en el plan igual actuaciones de otras instituciones, pero bueno,
que es uno de los medios mecánicos, y el tema de las rampas mecánicas, ¿no? Que son precisamente tres proyectos de alta inversión, y me llamó mucho la atención, ¿no? Verlo y decir, bueno, pues evidentemente no se han modificado las marquesinas, es verdad, que se podrían haber cambiado los bancos, o sea, los asientos de las marquesinas, se podría haber hecho esfuerzos en ese sentido, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? El escucharlo así, cuando encima no habla de porcentajes ni ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, Miguel, si tú quieres dar el informe del arquitecto. Lo comenté el otro día, sí, también de pasada, que en todos los beneficios de plan de accesibilidad, el arquitecto tiene una serie de documentos, y una es indicar siempre el grado de cumplimiento del plan. Y sin más es muy escueto. Y estaba OTEN informa que el grado de ejecución del plan de accesibilidad municipal se estima, una estimación en base a unos parámetros, es aproximadamente el 72%. Pues si es mucho o es poco, pues eso es relativo. Sin más, pues prueba que gusta ahí. Si tenéis registradas a ver a qué se podrían ver las diferencias entre unos y otros. Yo lo que veo en el documento este es que, bueno, bajo, poco. A mí me llamó la atención. La ¿no? pregunta Porque... es más por ahí, o sea, si vosotros decís que el arquitecto cree que está casi en un 75% y nosotros leemos bajo, poco, no sé qué, pues si tenéis, pues eso, ¿a qué creéis vosotros o en qué puede discrepar el porcentaje dicho por el arquitecto y el que está en el informe? Pero vamos, que habéis hecho... Hemos entrado y tampoco, bueno, nos hemos preguntado a arquitectos que está de vacaciones, entonces lo podemos posponer si queréis para más tarde. De todas formas, si habéis visto el plan, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llamó la atención que estuvimos debatiendo a lo largo, bueno, sí, sobre todo el tema de las barandillas, ¿no? Claro, en el nuevo plan, ya lo habréis visto, de la carretera para arriba propone poner barandillas en todas las calles, todas. Estoy hablando de Maribiturbe entera, Avenida San Antonio entera, Euskal Herria entera, bueno, Ganguremendi se salva la parte del polideportivo, pero la parte de abajo también. Entonces, claro, eso es, la calle Andalucía ya las tiene porque son pendientes mucho más pronunciadas, ¿no? Pero dices, hombre, en la Avenida San Antonio en algunos sitios poner barandilla va a ser complicado. Desde el punto de vista también arquitectónico, porque dices, bueno, en el lado de los aparcamientos no la podemos poner, porque evidentemente no se podría acceder a los coches que están aparcados. Y en algunas zonas nos vamos a encontrar con fachada pura y dura. Por ejemplo, estoy pensando en el local del PSOE, por ejemplo, ¿no? Ahí es una barandilla, pues va a ser difícil, tendrá que estar anclada a fachada siempre que la fachada sea ciega, si se puede, que no lo sé, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero toda la calle Euskal Herria, toda la calle Maribiturbe, son bastantes metros de barandilla y en algunos sitios habrá que ver cómo se puede instalar, ¿no? Entonces, claro, gran parte de ese presupuesto es barandilla pura y dura. De todas formas, estábamos de acuerdo en que en algunos sitios hay que ponerlas sí o sí, como puede ser al inicio de la calle Avenida San Antonio, en la rotonda, donde comentasteis una vez, frente donde vivís Pereiro y en esa cuesta muy pronunciada, y son sitios que dices, pues incluso igual ahí se puede poner hasta doble si hace falta, ¿no? En un momento dado, ¿no? Porque proteges también al esto de que no salga la carretera por cualquier lado o lo que fuera, y una persona, pues como lo comentábamos el otro día, claro, vinieron personas de FECOR que están todo el día con personas con diversas capacidades, ¿no? Entonces dices, ostras, en algunos sitios igual hay que poner doble barandilla. Una persona igual tiene limitadas su movilidad de parte del cuerpo, entonces igual puede bajar pero no puede subir, o tendría que cambiarse de acera o lo que fuera. Entonces, o es la derecha siempre, lo que decían, es que si tengo mal la derecha, le digo apoyar siempre la derecha. Sí. No podemos tener dos barandas. Hay mucha casuística. Sí, porque en este caso. Entonces, claro, ya os digo, a mí me parece interesante las aportaciones de la reunión de entidades que están trabajando con personas que están, pues, bueno, promoviendo la movilidad universal, ¿no? La accesibilidad en definitiva, ¿no? Pero gran parte de las acciones están vinculadas al mobiliario urbano, incluso cambiarlos de sitio, porque hay buenas ubicaciones que pueden resultar peligrosas para personas invidentes muchas veces, y el tema de barandillas, que entiendo que muchas veces igual no. Yo puedo reconocer que en edificios municipales, en estas dos legislaturas, que también quiero recordar que el presupuesto de 2011 lo hemos vuelto a tener en el año 2019, digo eso también un poco para que midamos un poco en qué situación hemos vivido durante estos años.
porque las inversiones no han sido como las de años del inicio de años 2000, ¿no? Sino que han sido mucho más sostenidas y hemos estado siempre con el freno de mano. Digo también que por ahí puede haber otra explicación, ¿no? En el tema económico, pues ha habido años bastante complicados. ¿Os acordáis el año 2015-2016 que tuvimos que devolver gran parte del dinero de residuo de Alcucha? En 2012 tuvimos que reducir el presupuesto corriente. Me refiero, que son cuestiones que influyen también en las inversiones en general y en estas en particular. Pasamos a votación. Aldeko botoak. Sí. Unanimidad. Bai. Ostazka ere bai. Seigarren puntua, akordio proposamena, udalerri mailako etxebizitzetara laguntza zerbitzuaren kontratuaren luzapena. El punto número 6, la propuesta de acuerdo, prórroga del contrato de prestación de servicio de ayuda a domicilio en el municipio. Se ha solicitado por parte de la empresa Aurrerans, que es la cooperativa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en los servicios sociales el día 22 de julio. Y en principio por parte de los servicios sociales lo que se propone es agotar ya el último año de prórroga, sería la última prórroga, y finalizaría pues el 31 de agosto del año que viene, con lo cual entiendo que para el año 2021 tendremos que prever en presupuesto los nuevos pliegos para el último cuatrimestre del año 2021. Aldeko botoak. Unanimidad. Bai. Zazpigarren puntua, erreguta galderak. El punto número 7, ruegos y preguntas. No hay nada por escrito. No sé si tienes alguna cuestión. Ostaizka. Bueno, eskerrik asko eta ondo pasa oporretan. Vale, ba.